versículo 1 al 3. Pero solamente vamos a estar tocando la historia en este pasaje. Pero en este momento solamente 2 versículos vamos a leer, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas de una manera especial y gracias por el privilegio que me das de predicar tus santas escrituras. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Este pasaje, como volvemos a leerlo una vez más, dice que uno de sus discípulos de Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hace la pregunta: ¿qué es esto para tantos? Porque esos tantos no eran 100, no eran 200, eran miles de personas que vamos a estar considerando. Podemos decir que como seres humanos estamos limitados, ¿es correcto eso? Sí. Estamos limitados. Esto nos hace muchas veces que nos sintamos impotentes y esto nos lleva a emociones negativas que empeoran la situación. La frustración, que es consecuencia de la impotencia ante muchas cosas, no es saludable. Una persona frustrada puede desarrollar ansiedad, preocupación, que son relacionadas, depresión aún, desánimo, tristeza. Es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nos sentimos impotentes, vemos un ser querido o una situación difícil y no tenemos a la mano la solución. ¿Cómo nos hace sentir eso? Impotentes. Y nos afecta. Quisiéramos hacer las cosas que antes hacíamos y no podemos. Y entre más pasan los años, nos damos con la realidad que nuestro cuerpo ya no funciona como antes. Hablando con mi esposa y nuestros inventos en nuestras conversaciones, dice: es que ya estoy viejita. Le dije: no estás viejita. Digo, yo soy más viejito que tú. Que no, yo me veo más viejito. Y ahí nos estamos peleando. Porque eso es nuestro peleando. ¿Quién está más viejito? ¿O quién se ve más viejito? ¿O quién se va a morir primero y quién se va a morir segundo? Esas son las cosas. Y le dije: mira, algo que descubrimos, algo profundo. Como decía un hermano: ponga su libreta y apúntelo. No. Y después no decía nada. No decía nada. Y digo: no nos estamos envejeciendo. Lo que pasa es que la juventud se está yendo. Y para decir estoy viejo, no, ya no diga estoy viejo, no diga mi juventud se está vigorosa. Sí. Eso es lo que se está pasando. La juventud se está yendo. Y a veces nos sentimos mal porque quisiéramos hacer muchas cosas y no podemos. Y hay tantas cosas. Pero miren, pero gloria a Dios que Él no está limitado. Amén. Amén. Gloria a Dios que Él no está limitado. Amén. Y por lo tanto nos lleva al siguiente tema. Entonces, tengan en mente eso. Dios, usted y yo estamos limitados, pero Dios no está limitado. Por lo tanto, nuestra actitud es resolviendo los problemas a la manera de Dios. Amén. Resolviendo los problemas a la manera de Dios, porque muchas de las veces queremos resolverlos a nuestra manera y no tomamos en cuenta a Dios. Ayer hablando con un joven, bueno, ya ni tan joven, pero si le digo joven, yo me siento joven también, ¿verdad? Hablando con él, le digo que todo bueno. Es que me estaba preguntando, es que hoy quería visitarnos hoy porque le había invitado para el Día de Acción de Gracias y el aniversario de 25 años, se le fue el hilo y pensó que hoy era. Entonces hablando, ya me pregunta cómo estuvo. Y mira, te voy a decir una cosa: 25 años, o en toda mi vida,
todo lo bueno que me ha sucedido, se lo debemos a Dios. Amén. Y lo no bueno ha sido porque yo he hecho malas decisiones. ¿Me explico? Todo lo bueno lo debemos a Dios. Amén. Y lo no bueno es nuestra culpa. ¿Entendemos eso? Y muchas veces los problemas tendrían otro giro si nosotros los enfrentáramos a la manera de Dios, como Dios quiere. Pero no lo hacemos así, y ahí es donde nos damos contra la pared y después estamos lamentando de lo que hicimos. Pero hoy vamos a ver esto, resolviendo los problemas a la manera de Dios. Y en primer lugar, vamos a estar considerando creer que el Señor Jesús tiene la solución. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es muy importante, es preciso entender que Jesucristo tiene la solución. Para todo tiene la solución Jesucristo. Amén. Dígame algo que no tenga la solución. Por ejemplo, ¿qué es lo que para el hombre es imposible? Muchas cosas. Para Jesús es posible. Amén. Por ejemplo, para el hombre es difícil sanar a una persona. Para Dios no es imposible, es posible. Para el hombre es difícil, es imposible levantar un muerto. Para Jesús no hay problema. Entonces, creer que Él tiene la solución. Amén. Veamos esta historia. Después dice la Escritura, el versículo 1 al 7, pero vamos a ver por partes. Versículo 1 al 3 en esta pantalla dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Aquí nos presenta un trasfondo donde menciona que Jesús viajaba frecuentemente de un lugar a otro. En esta ocasión se va al otro lado del mar de Galilea, Tiberías, y allí, ¿verdad?, se da cuenta que multitudes lo seguían. No uno, no dos, no 100, miles de personas. Porque si se da cuenta, alimenta a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Es un grupo muy vasto, muy grande, que no nos dice la Biblia cuánto. Entonces dice que esta gente, ¿por qué lo seguían a Él? ¿Porque eran buenos seguidores de Cristo? No. Era pura conveniencia. Gente convenenciera. ¿Saben qué es una gente convenenciera? Una gente que nomás busca su propio bien. Eso se llama también egoísmo, y eso es pecado. Eso es pecado. Por lo tanto, dice el evangelista que lo seguían porque veían las señales que él hacía en los enfermos. O sea, también la curiosidad, pero también la conveniencia. Entonces, esa era la situación. Segundo principio que quiero que... seguimos en los textos. El versículo 4 al 5. Y estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos? Acuérdense que Jesús no era una persona rica, materialmente hablando. Jesús no tenía una cuenta de banco, no tenía una tarjeta, que hoy en día usted y yo, si caemos en la mercadotecnia de usar una tarjeta, y he conocido gente que deben hasta 20,000, 30,000, 40,000 en tarjetas de crédito, ¿no? A veces presumen, me mandan, yo tengo controlado mi crédito y bloqueado también, pues ya veo por las estados y todo, y me felicitan: Ernesto Andrés, felicidades porque no has usado tu crédito más que el 3, 5%, bla, 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 y tienes para usar tantos de tantos y tantos. Imagínense, digo, y luego le llega otra tarjeta: felicidades a Ernesto Andrés,
le tenemos buenas noticias. Y mire que para el tiempo de Navidad le hemos aumentado su límite de gas. Digo, wow, qué interesante, ¿no? Y así. Y entonces, no, pues entonces, y hay una gente, wow, le daban 5,000, le suben a 10,000, pues tengo 5,000 extra, ya tiene 5,000 ocupados y tiene otro, ¿y qué hacen? En este tiempo es fácil usar la tarjeta y después lo pago. Y cuando llega el día, son pocos los que lo pagan. Ahora imagínense, Jesús no tenía la economía para dar de comer a miles de personas. Entonces él hace esa pregunta. Versículos 6 y 7, sigue la historia narrando y dice así: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se dirigió a Felipe. Estaban los demás también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero dice el texto sagrado que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Pero quería probar la fe de estos hombres, de estas mujeres. Hermano, muchas de las veces Jesús siempre sabe lo que va a hacer en su vida, en su situación, en su familia. Pero a veces Él espera que nosotros tengamos paciencia y sobre todo fe. Amén. No se olvide de eso. No se desespere. Él tiene un plan. Él no permite las cosas así por nada más que suceda. Siempre hay un propósito divino en lo que a los hijos de Dios les esté sucediendo. Hay que aguantar, hay que esperar, hay que perseverar, no menguar nuestra fe y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Y mire cómo contestó el Felipe, que era la respuesta de muchos de nosotros. 200 denarios, un denario, los que les gusta, los que quieren ahorita poner a trabajar sus neuronas, un denario era el salario de un día. Ahí le pregunté a Google también, y después me fui, tengo una amiga que se llama la inteligencia artificial. Digo, ¿cuánto es un denario en tiempos bíblicos a nuestros tiempos en dólares? Y rápido la inteligencia artificial me dice, depende de la inflación y de bla bla bla, la cultura y bla bla bla, bla, bla. Dice, pero por ejemplo, al final hizo un ajuste de $50 al día, que en otros países el salario un día, como por ejemplo en Nicaragua, ¿cuántos nos dijeron que era? ¿Se acuerdan? En el basura era $1. $1 al día. En El Salvador creo que son como 5 o 8, depende del promedio al día. Aquí antes eran 50, pero hoy en día ya no son 50. Ya las personas que, me acuerdo que antes, como por ejemplo, usted iba al Home Depot, bueno, yo nunca fui, pero me han dicho personas a buscar un trabajador, antes con 50, 70, $80, agarraba un trabajador y le hacía el trabajo. No, hoy creo que quieren más de 200 al día con sus 3 comidas. Alguien me dijo así. Entonces, pero vamos a decir, hoy en día, haciendo un estimado, un salario un día estamos hablando de unos $80, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo o es más? Depende, ¿verdad? Ahora, vamos a decir 100. Ahora multiplique 100 por 200. ¿Cuánto es la cantidad? 2,000 no. O 200%. $20,000. $20,000. Y dice, según Felipe, que el matemático Felipe, bueno, no era que era matemático, que aún 200 denarios, o sea, el salario de 200 días en ese tiempo, no serían suficientes aún, ni para que tomaran un poco. O sea, para que tomaran algo regular, se necesitaban más de 500 denarios, o posiblemente hasta 1,000 denarios. Pero Felipe, ahí su fe, estaba aprendiendo, como nosotros estamos aprendiendo. Pero ya muchos de ustedes
Y muchos de nosotros, como dice el escritor de Hebreos, ya fuera que fueran maestros, porque todos se han quedado como niños. Ya habían de haber aprendido que Dios trabaja de muchas maneras y que si está pasando algo en nuestra vida, Dios está en control y tiene un plan para nuestra vida. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que va a hacer. Amén. Amén. Segundo lugar, siguiendo la historia, todos nuestros recursos, pocos o muchos, hay que cederlos a Dios para que Él resuelva el problema. ¿Cuál es nuestra parte? Cederle a Él lo que tenemos, lo que podamos hacer y dar para su obra y que Él se encargue de lo demás. Nos dicen los versículos 6 y 8 que leímos al principio. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, en medio de la situación del conflicto, del asunto que estaban ellos viviendo en ese momento, Jesús dialoga directamente con Felipe. Pero como estaban los otros 11 ahí también presentes, viene Andrés a meter su cuchara. Que no era malo lo que está diciendo, pero en cierta manera hace algo bueno, pero al mismo tiempo le falta la fe. Porque él le dice: Señor, si él sabía, humanamente hablando, que 5 panes, 2 pececillos no iban a ser suficiente, pero de todas maneras, él lo presenta al Señor. Y le dice uno de Andrés: aquí está un muchacho. Se encontró un muchacho, quizás estaba platicando, un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Yo creo que ese era el tamaño del pan de cebada, quizás más grandecito, o quizás más chico, y 2 pececillos. Y lo más probable que ya estaban cocinados, fritillos así, o desecados, porque era para el camino, asados. Ahora, ¿cómo fue que este muchacho llega ahí a esa multitud y trae su lonche? Ah, qué bueno que preguntaron. Una buena madre que le preparó para el camino. Voy a hacer, bien mexicano, voy a ir a seguir a Jesús con la multitud. Está bien, hijito, pero llévate algo para el camino. Ven, aquí, mira. Y le hizo su lonche, su cebada, sus panecitos y le doró sus 2 pececillos. Y me acuerdo de los pececillos que nosotros teníamos ganas de una mojarra ahí en El Salvador y nos dieron un pececillo largo y flaco. Nos quedamos con ganas de la mojarra, pero no preguntamos, ¿verdad? Como decía, a usted le dan lo que paga, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué queríamos? Que por $2 nos dieran la grandona. En fin, yo cuando estaba estudiando me acordé de esos, ¿cómo se llaman? Ese pescado, estaba rico, quemaditos. Lo bueno que lo pedimos que lo quemaran, bien dorado. No sé a quién le ocurrió bien dorado, y dije, pues a todos dorado. Y lo dorado, pues a muchos nos encanta, lo dorado. Pero este muchacho llevaba su lonche. Pero qué bonita la actitud de este muchacho. Que sea como sea, él los presenta al Señor. No directamente, indirectamente, ¿a través de quién? De Andrés. Quizás el muchacho oyó a Jesús decir, quizás ya ve cómo son los muchachos. Niños, quizás muchachos, estamos hablando de un niño de 8 a 12 años por ahí. ¿Sabían que los niños son bien atrevidos, los muchachos? Quizás hoy en día nuestros muchachos no sé cómo sean, atrevidos, impetuosos, curiosos. Yo me acuerdo cuando allá en el rancho llegaba alguien y ¿qué eran los que andábamos ahí viendo todo a ver qué pasaba? Los niños y los muchachos, ¿sí se acuerdan? Los que somos de rancho. Los de la ciudad quizás no se acuerdan porque era otra vida, otro estilo, otro nivel. Pero me acuerdo que llegaba y ahí vamos todos y los niños y todos ahí de curiosos. Yo creo que este muchacho pues quería estar cerca de Jesús. Escucha la conversación, no está registrada en la Biblia, pero podemos asumir que pudo haber pasado. ¿Cómo fue que Andrés se enteró? Andrés no iba a andar preguntando, ¿quién tiene pan? ¿Quién tiene pesa? No, yo creo que el muchacho escucha
Jesús hablando con Felipe, estaba cerca, y quizás el primero que tenía cerca era Andrés, y dijo, oiga Señor, pues yo aquí tengo esto. Ya, ok, gracias. Y va, y le dice a Jesús. Pero aún así, mire Andrés, su pregunta al final. ¿Qué es esto para tantos? Una respuesta lógica, no espiritual, ni con fe. Lógica. ¿Cuánto alcanzarían 2 pececillos y 5 panes para 10,000 personas? Ni para mí. Bueno, quizás los 2 peces y quizás compartiría a alguien más. Para 2 personas, le doy un pececillo, me quedo con 2 panes, a otro le doy otro pececillo, un pan, y a otro, pues que ahí tengan como no es un pan, ¿no? O la cola del pescado. O la cabeza. La cabeza. Esa era la situación, esa era la realidad. Pero, ¿cómo fue que este muchacho ofrece esto? Lo importante es que este muchacho tuvo una actitud hermosa. De corazón, presentó a Dios lo que él tenía en sus manos. Que lógicamente no era mucho. No era mucho. Seguimos en la historia. Tercero, encontramos que debemos pensar en otros primero. Más en este tiempo que la Navidad se acerca y hay tanta gente, ¿verdad?, preparándose. Y a veces nos olvidamos de la necesidad de los demás. Nos dicen estos versículos, comenzando con el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de ¿cuántos varones? 5,000 varones. Especificó varones. Si hubiera dicho hombres, podía entrar la mujer, pero era específicamente varones. Ya después nos dice la Escritura, más mujeres y niños también estaban presentes. Entonces aquí vemos, los hace recostar. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Al momento que le pregunta a Felipe, ¿qué haremos? ¿Cómo le daremos de comer a todos estos? Y como dice el texto, él ya sabía lo que iba a hacer. Yo creo que ahí Jesús usó uno de sus atributos divinos. Acuérdese que lógicamente Jesús era humano 100% y divino 100%. No 2 personas. Una persona, 2 naturalezas, una sola persona. La naturaleza divina no consumió al humano porque ahí está el poder de Dios, que pudo permitir que en una persona estuviera la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús hizo muchos milagros, pero la mayoría o casi todos los hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Y como Dios casi no actuó. La única vez es que Él actuó como Dios es cuando perdonó pecados, porque el único que perdona pecados es Dios. Amén, amén. Ahora, un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, los pecados que solamente Dios perdona, aunque Él tenga esa llenura, no lo puede perdonar. Nosotros podemos perdonar los pecados, las ofensas de unos a otros. Si yo lo ofendo, le pido perdón, usted me perdona, o viceversa. Eso es diferente. Pero ya los pecados graves contra Dios, solo Dios los puede perdonar. Y Jesús lo hizo porque Él demostró que era Dios. Ahí actuó como Dios. Pero aquí, en esta ocasión, ¿cómo actuó Él? Una persona llena del Espíritu Santo, es muy raro que Dios le dé visión del futuro. Puede ser profecía, sí. Algunos hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios les dio profecía de ver el futuro y profetizar sobre ello.
Pero nadie conoce en sí el futuro. Solamente Dios conoce el futuro. Ni Satanás conoce el futuro. Porque ahí se necesita un atributo que se llama omnisciencia. Omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Pasado, presente y futuro. Entonces Jesús, en su omnisciencia, sabía que este muchacho iba a llegar, iba a traer esos peces, esos panes, y lo que él iba a hacer. Para él no había ningún problema. Por eso cuando se los trae, tomó esos panes y habiendo dado gracias, dice, o sea, bendijo esos panes, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la multitud. ¿Cuánto tiempo le llevaría? En otra escritura dice que los hizo recostarse, que hizo recostar de 50 en 50, algo así, ¿verdad? Ahora, imagínense, para hacer un grupo de 50, si eran 5,000 hombres, basando nomás el número de 5,000 varones, ¿cuántos grupos tuvo que hacer ahí? Usando bien matemático, ¿no? 100 grupos, ¿serían 100 grupos? De 50. 1000, ¿verdad? 1000 grupos. De 50 serían 100. Imagínense. ¿Y ellos eran cuántos? 12. Entonces tuvieron que juntar canastas. Algunos dicen que en la primera canasta, donde estaban los peces y los panes originales, de ahí comenzó un milagro a reproducirse ambos víveres. Y de ahí, como yo me imagino como una manguera, ¿no? Que así, y se iba llenando las otras canastas. Y cuando se llenaron las otras canastas, la gente iba agarrando y esas canastas no se agotaban. Esas canastas, o sea, porque de lo original tuvieron que poner en las canastas, porque después de que se juntaron 7 o algo así de canastas, quedaron al final. Entonces esas canastas, cuando en ellas entró esos peces, parte de esos peces, parte de esos panes, no se agotaban. O sea, la gente agarraba y seguía, porque dice la escritura que se saciaban. Imagínense, y no creo que agarraran un pez. Si algunos abusivos y otros tan comelones. Yo mejor digo, unos que somos comelones, no abusivos, comelones, pues yo creo que unos 2 pececillos y un pedazo de pan, dependiendo. No, yo agarraría 2 pececillos y un pedazo de pan. Porque prefiero el pan, la comida que el pan. Ahora, si fuera de dulce, pues agarro otro para después con el cafecito. Pero bueno, dejemos el café. Yo creo que no había café en ese tiempo. Los que hablan del café a veces no me hacen un complaint. Ay, en inglés. Después le digo. Una queja, gracias. Que los indios después somos indios y nos sale los gringos, ¿no? ¿Puede imaginarse el milagro en sí? Algo sobrenatural. Que usted agarraba y agarraban, iban pasando entre ellos, agarraban lo que querían y no se agotaban. Hasta que todos se saciaron, paró el milagro. Paró el milagro. Por eso es interesante, ¿verdad?, cómo esto sucede. Pensar en otros. Jesús no pensó en él y en sus discípulos. Él tenía hambre. Él tenía hambre, porque recuerde, como humano tenía las mismas necesidades de un ser humano como nosotros. Pero él primero pensó en ¿quién? En los demás. Ese es Dios. Ese es Dios. Porque Dios no es egoísta. Nosotros somos egoístas. Decimos, tenemos nuestros dichos. Primero nuestros dientes y después nuestros parientes. Y después nuestros parientes. ¿Cuántos saben ese dicho? Amén. ¿Y cuántos lo practican? Amén. Primero mis dientes y después mi pariente. O sea que primero yo y después mi esposa y mis hijos. Pero como somos buenos padres, los hijos. Primero los hijos. Y como son buenas madres y buena esposa, la esposa buena primero le sirve a todos y ella al final y es si sobra.
A veces mi esposa me dice, ¿quieres más carne? Luego, hay más porque no quiero que al final te quedes tú. No, sí hay. Y así, y a Josué, ¿quieres más? Sí, y el otro también, y al final nomás un pedacito me queda y yo no. Y ya dije, no. Y como yo soy considerado, ya siempre que me hace eso digo, no. Si hay para que tú comas bien, dame. Si no, así estoy bien, aunque yo me quede con hambre. Me sacrifico. Me sacrifico. Pero no todos son como yo. No todos son como usted. Amén. Amén. Entonces, sigamos en la historia, porque seguimos hablando de comida, ¿verdad? Debemos tener cuidado de no desperdiciar las bendiciones. Mucho cuidado. Ahí por eso muchos de nosotros estamos de sobrepeso, porque no nos gusta desperdiciar las bendiciones. Claro. Me dice mi doctor en Tijuana, tienes que dejar de comer más de lo que necesitas. Come nomás lo necesario. Come esto y todo. Él decía, mira, lo que te quepa en tu mano, como cacahuates, que te gustan los cacahuates, porque yo peleaba con los cacahuates al ladito, lo que cabe en tu mano, eso es todo. Eso es lo que tú tienes que comer. Puño cerrado. Pero uno agarra el bote, el bote. Y yo quise hacerme el chistoso con el doctor. Dije, de la comida, es que, doctor, digo, es que pues es pecado tirar la comida. Ese es el dicho. ¿Cuántos saben ese dicho? Es pecado tirar la comida. Amén. Él es católico, pero ¿sabe qué me dijo? Más pecado es que te lo comas y te haga daño. Y si él subiera la Biblia, me dice, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que tienes que cuidar. Qué bueno que no es cristiano, si no ahí me aplica la escritura y me sale bien regañado. Se salvó. Sí. Pero usamos ese dicho. Es malo tirar la comida y mejor que se desperdicie, vente para acá. Ajá. Dice el versículo 2 y 13, y cuando se habían saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Ve? Ahí está Jesús, ¿verdad? Más que no quise discutir con el doctor, ¿verdad? Porque Ese salió le da un perdiendo. medicamento que no. Sí, pero va a comerse otro. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Amén, para que nada se pierda. Dice el versículo 3, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Yo había dicho 7, pero aquí la aclaramos, 12. Que los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. No desperdiciar las bendiciones. Amén. Amén. Es triste ver que hay tanta gente muriéndose de hambre y usted y yo muchas veces no valoramos y tiramos comida. Ahora, no se vaya al extremo de como decir, no, pues si sobró, pues para que no se tire me lo como. No, no es excusado. Tenemos que ser más, ¿cómo se dice? Sabios. Hermanas, cocinen menos. Y si no, ni se sobra, pues sobra y se multiplica para que llene el estómago. Pero a veces algunas tienen esa habilidad de cocinar y cocinan como si esperan a toda la familia juntana y acá. Y a veces es lo que se recomienda, cocinen nada más lo que están a comer, pero a veces cocina uno de más. ¿Y qué se pasa después? Se tira. O cuando las especiales, que aquí esta carne está barata ahorita, en el cárcel las hay que comprar y lleva, y ahí el freezer la mete, acá lo pongo en el freezer, en el congelador y ahí, y después se le olvida y después ¿qué está haciendo? Tirando todo eso. Bueno, debemos tener cuidado de no despreciar la bendición, no solamente en la comida, sino en otras áreas de la vida. Amén. Amén. Antes de terminar quiero contarles esta historia, o esta ilustración. El sueño derramado.
No va a aparecer en la pantalla, yo se lo leo. Un hombre que vivía en un lugar donde había sequía, día a día le pedía a Dios que le cumpliese su mayor sueño, el cual era poder llenar un barril de agua y meterse en él y disfrutar. Imagínense, en esos lugares calurosos, imagínense un barril lleno de agua fresquecita que usted puede meterse a relajarse. Ese era su sueño, ese era su deseo. Un día, a eso de la 1 de la mañana, escuchó en la lámina de su casa cómo las gotas de agua caían. Efectivamente estaba ya lloviendo, pero él estaba cansado y adormitado. Pensó varias veces en levantarse. Era la 1 de la mañana, puede imaginarse. Pero al final el sueño lo vencía, hasta que al fin, con fuerza de voluntad, se levantó y así adormitado como estaba, colocó un barril en el canal donde estaban las grandes cantidades de agua. Ustedes pueden imaginarse el hombre todo ahí, ni modo, agarra el barril, va y lo coloca ahí donde estaba cayendo el agua. Y yo creo que se fue con una satisfacción, digo, mañana se me cumple mañana. Al otro día, como todos nosotros haríamos lo mismo, se levantó muy feliz. Imagínense, mi barril está llenito, agua caída del cielo, ahorita me voy a dar gusto. Se levantó feliz, pensando que al fin su sueño se cumpliría. Corrió con una toalla al barril. Pero, miren los peros, la sorpresa fue que estaba vacío. ¿Qué fue lo que sucedió? Él lo puso a la hora que ese hombre estaba dormitado. Y cuando colocó el barril, lo colocó al revés. Y todo el agua se había derramado. Y pensaba que estaba roto. Imagínense, Dios concluye en esta anécdota. Dios está derramando grandes bendiciones a tu vida. No las desperdicies. No pongas el barril al revés, boca abajo. Porque una persona que no es agradecida con las bendiciones de Dios, pone en el barril boca abajo. Pero el que es agradecido, lo pone boca arriba y la bendición sigue fluyendo a él y a toda su familia. Amén. Amén. Seamos agradecidos. Amén. No desperdiciemos las bendiciones de Dios. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Ya concluyendo, podemos terminar diciendo que no olvidemos que Dios tiene el poder para dar solución. Amén. Amén. Jesús tiene el poder para dar solución. Amén. Amén. Recuerde que Jesús sabe lo que está haciendo. Y si Él quiere, Él puede sanarnos. Y si Él quiere, puede contestar nuestra oración. Y si Él quiere, puede hacer maravillas en su vida y en mi vida. Nomás está que Él quiere. Porque para Él no hay nada imposible. Segundo, para poder entender, pocos o muchos nuestros recursos debemos ponerlos en la mano de Dios. Amén. Y como dijo el hermano René, no seremos muchos, pero tenemos un corazón grande, porque lo que Dios le ha dado, este gesto bonito de poder dar y llevar un regalo a todos estos niños, a esto se refiere. A esto se refiere. Tenemos que poner en las manos de Dios nuestros talentos, nuestros recursos, lo que podamos nosotros de ser de bendición para otra vida. Y mayormente en este mes de las fiestas, los días festivos que se celebra Navidad, Año Nuevo, donde hay regalos y todo. ¿Dónde están los necesitados? Desde el tiempo mucha gente les da nostalgia, les da depresión, y más con estos días que se acortan tanto. Ya a las 4:50, ya cuando llega a las 5 ya es oscuro. Y pasamos de 5 a 5, 12 horas en la oscuridad, y la gente con problemas de depresión, de ansiedad, les afecta estos tiempos. Y luego los festivos, los regalos, las tiendas, los medios de comunicación, la gente que ha perdido un ser querido en este tiempo se deprime, se afecta. ¿Y dónde está la iglesia?
¿Dónde está la iglesia para poder ser un canal de bendición y de ayuda a estas personas? Por eso en esta Navidad, en estos tiempos, busquemos la manera de poder ser de bendición a la vida de otra persona. Amén. 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 Tercero, debemos demostrar el amor al prójimo, dejando el egoísta. ¿Quién es una persona egoísta? Aquella que solamente piensa en él. Ese que dice primero mis dientes y después mis salientes. Aquel que es como el asadón, todo para acá y nada para allá. afuera. Aquel que no le importa la necesidad de los demás, hace todo lo posible por él satisfacer sus necesidades. El Hijo de Dios no debe ser así. El Hijo de Dios debe ser dadivoso, debe ser generoso, debe ser hospitalario, debe ser servicial y de bendición a la vida del prójimo. Amén. Amén. Porque recuerden, no despreciemos las bendiciones de Dios. No despreciemos la bendición de Dios, porque Dios nos ha bendecido tanto. Amén. Nos ha bendecido tanto. Amén. Amén. Porque aún el que menos tiene de aquí está mucho más bendecido que millones de gente en otros países. Amén. 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 Seamos agradecidos con la bendición de Dios. Y seamos un instrumento de bendición. Y no se olviden, Jesús sabe su situación. Jesús sabe lo que está pasando. Él sabe lo que va a hacer. Solamente esperemos en Él, confiemos en Él y démosle gracias por todo. Amén. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido bueno y maravilloso para con nosotros. Gracias por tu palabra que es bendita. Señor, que podamos ser agradecidos y podamos ser hospitalarios, poder ser generosos, dadivosos y poder ser de bendición a otras vidas. Así como este muchacho traía 2 pececillos y sus panes. Eso fue lo que presentó en las manos tuyas, mi Dios. Y tú hiciste un milagro maravilloso, supliendo la necesidad de miles de personas. Que lo que nosotros también tú nos has entregado, nos has dado, podamos usarlo también para hacer de bendición a otros. Y que todas las bendiciones que tú nos des, no las desperdiciemos, sino que con acción de gracias y con, Señor, ese espíritu dadivoso, podamos ser bendición a la vida de 1, de 2, de 3, de los cuantos sea posible. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a pedir que pasen.